Sí, 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 probando, micrófono sí, todo funciona bien, sí, bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto y me encuentro con Joaco en el micrófono 2. Hola, ¿qué tal? Acá en el micrófono 2 soy ¿Cómo estáis, Joaquín Reyes, y estamos acá también con Ignacio Reyes en el micrófono 3. Sí, la voz que poco se escucha, pero aquí estamos. Claro, la voz que se escucha como 2 veces en el programa, pero está acá con nosotros Ignacio Reyes también. Pero soy mero observador, por lo menos me va a comprometer a decir una palabra más del capítulo anterior. Ya, okay. En progreso, eso me parece muy bien, muy bien. Dijo como 3 palabras, ahora va a decir 4. Exacto. ¿Cómo están, pues, chiquillos? Bien, súper bien. Feliz por el recibimiento que tuvo el capítulo anterior. A Jonathan se le cayeron sus notas. Perdón. Problemas técnicos. Lo está recogiendo. Bien por el recibimiento que tuvo el capítulo anterior. Muchos hermanos como que se tomaron el tiempo de escucharnos. Algunos me dijeron que no lo pudieron escuchar completo. Otros me dijeron, no, lo escuché de principio a fin. Me gustó, era dinámico, gracioso. Aunque no me considero gracioso, la verdad. Sí, yo también dije lo mismo. Pero bueno, son las reacciones de ellos y estamos también agradecidos de que nos puedan escuchar. Qué bueno. ¿Cómo percibiste tú las reacciones del primer capítulo, Nato? En lo personal siento que tuvo buena recepción. Pese a ser la primera vez, yo creo que para todos. Por lo menos su trabajo, yo hablé poquito, así que no es mucho lo que puedo aportar desde la conversación, pero sí de lo técnico y de ¿Agotaste tu límite de palabras? Sí, de es verdad, se me acabó. Nos vemos en el siguiente capítulo, que estén bien. No, mentira. No, pero continúa. Si nos No, sí, con eso va. Mira, por lo tupito. Sí, ya no hablo más. Pesado. Ya cumplí la cuota diaria. Mal hermano. Lo siento. Mal hermano. Creo que somos hermanos. Yo igual estoy sorprendido. Me sorprendió, la verdad, los resultados. En verdad, las reacciones que generó el primer capítulo. Estoy igual expectante, con un poco de este temor reverencial. Nosotros el primer capítulo dijimos que esto era para Dios y en cualquier momento, si Dios dice como ya hasta aquí nomás, fue. Pero en cierta forma la recepción que tuvo a mí me da como un poco de ánimo en el sentido de que sí, había gente que parece que necesitaba este programa o lo quería y qué bueno, gracias al Señor que permitió eso, esa participación, esa reacción. Muy bueno. Estamos, de hecho, una de las... ¿Qué cosa dijiste, Joaquín? Por favor. Muy bueno, estoy comiendo galletas. ¿De dónde sacaste esas galletas? Por favor, Joaquín, dime. Bueno, una persona que escucha el programa nos contactó. Esta persona es Carilu Cookies. Perdón, por favor, platillo, ahí, aplauso, ahí, después en producción ponele aplausos. Sí, claro, y fuegos artificiales también, y confeti. Carilu Cookies, que nos acompaña, una amiga y hermana de acá de la iglesia, acá en Valparaíso, Domeico. Y que hace muy ricas galletas. Si usted quiere buscar estas galletas, si quiere contactarlo, Jonathan, ¿nos puedes dar los contactos? Por supuesto, en Instagram usted pone @Carilu, con K, K-A-R-I-L-U, _cookies, C-O-O-K-I-E-S, deletré bien. Carilu-cookies, y ahí usted va a poder ver las diversas publicaciones que esta pyme ha hecho. Hace unas galletas artesanales de muy buena calidad, muy bonita presentación. Yo, en lo personal, tengo un conflicto cada vez que me como una de estas galletas porque son tan hermosas que siento que no merecen ser devoradas. A mí me da pena. ¿Cómo? Me da pena comer las galletas, pero igual quedo contento cuando están en mi guatita. Sí, es cierto. El otro conflicto que me genera es que me como una y no puedo dejar de comerla, entonces... Sí, eso también es terrible, así que... Bueno, 100% recomendadas estas galletas. Ustedes la pueden contactar en Instagram. Acepta todo medio de pago. Acepta efectivo, tarjeta de crédito, débito. Hacen envíos, bueno, en situaciones normales. Hacen envíos a todo Chile. En estos momentos, lamentablemente, no se pueden hacer envíos a todo Chile. Pero apenas se levante esta situación, usted llame a Carilu Cookies y pida su orden de galletas. Sí, así que muy buenas. Estoy contento hasta por eso, loco. Primer capítulo y ya tenemos auspiciador. Sí. ¿Y qué tal han estado en estos días? ¿Ha pasado unos cuantos días desde que
nos juntamos a grabar por primera vez. Me imagino que han pasado cosas con ustedes, alguna anécdota, algo interesante. Muchas anécdotas encerrados, no sé qué muchas podría tener. Lo que sí, mi papá empezó a plantar un huerto. Se la dio de sembrador y tiene ahí, bueno, lamentablemente le expropió una parte del patio al perro, así que el pobre Manjar ya no, tengo un perro que se llama Manjar, el pobre Manjar ya no puede recorrer todo el patio, ya mi papá le quitó una esquina para colocar ahí plantas. Y ahí tiene plantado tomate, papa y no sé qué otra cosa. Sí, la verdad, encerrado es poco lo que se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, no tenemos patio, o sea, tenemos patio, pero es de todos los vecinos, vivimos en un complejo de departamentos, entonces afuera no podemos hacer mucho y los niños que viven ahí nos tienen un poco invadidos. Ya. Porque los niños son los que ocupan generalmente ese espacio y andan corriendo, jugando a la pelota. Pero a una hora, incluso que hay cuarentena, igual están afuera jugando. Mira, yo fuera tú, voy donde ellos, me impongo y empiezo a toser. Sí. ¿Ya? Cosa que y bien sonoro para que sus papás escuchen. Me dice, Martincito, por favor, éntrese. ¿Ya? Y cuando Martincito se entre, ahí usted ¡pum! Sale a jugar en el patio y se pone una mascarilla bien grande, algo así bien llamativo, cosa que los papás los asusten. Yo haría eso, pero bueno. Pero no sé, eso habla un poco de la sanidad mental también de Jonathan. Pero sí, o sea, tratando de innovar, a veces editando videos y cosas que subimos a las redes sociales de la iglesia, compartir con algunos hermanos. Y no te imaginas la cantidad de cultos online a los que he participado, videos de pastores, todas esas cosas que he visto en internet. Como nunca he ido a la iglesia. Claro. Voy a la iglesia de lunes a domingo. Claro, todos los días uno se mete a internet y encontramos un video de algún pastor compartiéndonos. Incluso de mi tío desde Suecia, así videos de Suecia. He encontrado mientras voy rondando por las redes. Sí, hay una tremenda cantidad de publicaciones, pero de todo, no solamente de congregaciones, ¿ya? Hay también publicaciones de noticias, hay memes acerca de qué deberías hacer durante la cuarentena, así como, aprovecha de leer porque tienes que leer y si no lees eres un asco de persona, ¿ya? Y no sé si les pasa a ustedes, pero de una u otra manera eso igual como que me agota, a mí personalmente. Ya cuando veo demasiadas publicaciones acerca de un mismo tema, como ya. Pero es que ahí ocurre el fenómeno de que muchos, por ejemplo, ven esta cuarentena y piensan, no, tengo que hacer todas las cosas que nunca pude hacer cuando no tuve tiempo. Y no sé, o sea, siento que es como una romantización súper nada que ver de una cuarentena que la verdad te está pidiendo quédate en tu casa por una cuestión de salud. Y no así como quédate en tu casa porque ahora tienes más tiempo para hacer todo lo que quieres. Entonces, no sé. Pero lo que sí sé es que yo creo que esta cuarentena va a marcar un antes y un después en las iglesias, en las congregaciones que están haciendo sus transmisiones online, iglesias que quizás nunca tuvieron contacto con el internet y el día de hoy ya se encuentran full metidos en las redes sociales, publicando devocionales, predicaciones, temas, saludos de hermanos, compartiendo alabanza, lo cual me parece súper. Yo creo que es un paso que la iglesia tenía que dar. Yo creo que el ciberevangelismo, que no debería reemplazar al evangelismo normal, el ciberevangelismo debería tener un poquito más de peso en la actualidad en la que vivimos. Yo creo que más que reemplazo son canales. Canales de comunicación que se usan también, que antes no se usaban, pero ahora también se usan. Qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno. De todos modos, igual, como que las iglesias ya han publicado mucho, así que por favor ya déjense de publicar tanto, por favor no nos llenen de información. No, porque después nos funan el programa y somos nosotros los que estamos aquí con todas las cuentas. No, se nos van los auspiciadores, ahí sí. No, era una broma, era una broma. No, sigamos compartiendo contenido bueno, de calidad. Sí vamos a publicar noticias, asegurémonos de la fuente de la noticia, que sea confiable. La veracidad de la noticia. De la veracidad de la noticia. Sí vamos a compartir palabra que sea para edificar y no para apuntar con el dedo, ¿ya? Claro, ojo que cuando hablo de ciberevangelismo,
llevar el evangelio a los que ya conocen a Cristo, pero también de dar un buen ejemplo a los que no conocen a Cristo. Entonces, miremos también que lo que hacemos en las redes no sea solamente para el hermano de la iglesia, sino que sea para esta persona a la cual ustedes siempre pensaron, ay, ¿cómo puedo llevarle el evangelio? Miren, acá tienen un buen método. Las redes sociales nos dan una gama enorme de cosas que podemos hacer, sin abusar tampoco de esto. Hay que ser sabio. Pero sí nos dan muchos más medios para poder llevar el evangelio, como dice la palabra, a todos los rincones de la tierra. Productor, ¿tiene algo que decir? No, seamos responsables nomás con esto, para que después no nos anden bloqueando nuestros amigos de las redes sociales por compartir mucho de Cristo. Que sea un producto agradable, que lo recibas de forma agradable. ¿Viste? Entre nosotros dos, cuánta verborrea, y el Ignacio en 10 palabras dijo lo mismo que nosotros dijimos. Sí, bien, Dios te bendiga. Se pasó en el límite de palabras del día de hoy. ¿Cómo? Ya se pasó en el límite de palabras del día de hoy. Sí, verdad, te censuramos. No, mentira. Como dijo Jonathan en el primer programa, cuando Ignacio habla, misteriosamente, no entendemos cómo, pero trae sabiduría. Dios te bendiga, Nato. Así que es agradable tener esta recepción que tuvimos en el primer programa. Es agradable ver tantas iglesias compartiendo. Es agradable que yo pueda ver, como les decía, una predicación, un devocional de Suecia, y después irme, no sé, a la 10ª región y encontrar hermanos que también están compartiendo palabras. Entonces, es genial ver esto. Es una genialidad muy grande a la persona que se le ocurrió inventar el internet. No, ¿a quién se le ocurrió poder aprovechar estos medios? Yo sé que hay iglesias que llevan años usando redes para poder compartir con los hermanos que no pueden ir a la iglesia por algún motivo, pero bueno, los que somos más novatos hay que echarle para adelante. Bueno, así como todas las semanas tenemos tareita para el día de hoy. Jonathan, la tareita. La tareita. Hice la tareita. La tareita del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Para esta semana teníamos que leer algunos capítulos de Hebreos. Hebreos. Específicamente del capítulo 1 al 4. Claro. Completitos. Exactamente. Y hicimos la tareita. Buscamos sobre el libro de Hebreos. Primeramente lo leímos. Entender el contexto de los hebreos para poder entender a qué se refiere la palabra. Así es. Es difícil de entender el principio así como hebreos, porque es como que les estuviera explicando todo el evangelio desde el principio. ¿Ya? Pero era gente que necesitaba que se lo explicaran de esa forma. Cuando se escribe el libro de Hebreos, se le escribe a los hebreos, a la gente que profesaba la religión que tenían los judíos, gente que tenía tradiciones ya previas y tenían conocimiento de Dios, pero que no así reconocían a Jesucristo como el Salvador del mundo. Creían creían en Yahvé. Claro, en Jehová. Que claro, que sería como una representación de solamente creer en una de las partes de la Trinidad. Claro. No había una encarnación hecha hombre de Dios, o al menos ellos no reconocían a Cristo como esa reencarnación que se había anunciado, y seguían esperando a que llegara un libertador muy parecido a como ellos pensaban de Moisés. Y así nos damos cuenta que el primer capítulo, lo primero que le empieza a plantear es Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Y cuál es la función de Jesucristo en relación a otras cosas que ellos conocían sobre la divinidad, sobre el cielo, que eran los ángeles? No sé, Jonathan, si quieres comentar algo sobre esta parte o sobre algo que te haya llamado la atención. Más que nada, partir un poco con o sea, yo sé que ya lo comentaste, pero hay que decir que de esta carta se desconoce el autor. ¿Ya? Hay algunas hipótesis que apuntan a que Pablo escribió esta carta. Sin embargo, por la manera de escribir también se rechaza esta idea. A lo largo de los años, los historiadores y los estudiosos de los pergaminos, en verdad, plantean que pudo haber sido Priscila, la hermana que junto a Pablo construía carpas, también junto con su esposo Aquila.
Claro. Algunos creen que pudo haber sido incluso María, la madre de Jesús, quien escribió esta carta. Me llamó mucho la atención porque en el comentario que leí, el comentario bíblico contemporáneo de Editorial Certeza, pues si usted quiere buscar la fuente, plantea que en cierta forma, bueno, no hay manera de probar quién escribió la carta, pero que tal vez eso debería ser una lección para nosotros acerca de poder recibir el mensaje sin poner tanta atención en quién es la persona que lo está hablando. ¿No? Sobre quienes recibían esta carta, tal como tú dijiste, eran personas vinculadas al pueblo judío, y se planteaba que tal vez ellos creyeron en el Evangelio, algunos incluso fueron bautizados, recibieron demostración del poder del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? Que vieron sanidades, cojos caminar, ciegos ver, vieron demostraciones muy fuertes del poder del Espíritu Santo. Pero también junto con creer vino persecución de parte tal vez del Imperio Romano, como también de los mismos judíos que rechazaban a quien no siguiera estrictamente las mismas costumbres judías que ellos. Así que acá la tentación era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vivimos como vivíamos antes porque es más fácil? Porque también el vivir por costumbres es bastante cómodo. ¿O cedemos ante la persecución? En cierta forma, igual me gusta como lo plantean en el comentario que leí, que dicen que es fácil vivir la fe de manera mediocre, o vivir a media marcha la fe que tenemos. Eso es un poco como a modo de marco general. Y es importante también entender que no es el único libro que se dedica a escribirle a los judíos. Es uno de los cuantos libros. Hay unos que escriben a los judíos o a los que eran de esa rama, que están en la dispersión. Hay libros que escriben a iglesias en específico, pero claro, sin conocer el autor y un contexto, nos habla sobre cosas que necesitaban saber, entendiendo que cuando surge el cristianismo, a su vez surge una corriente que intenta rejudaizar todas las cosas. Entonces volver a las tradiciones y a los que no eran judíos también judaizarlos. Entonces habían corrientes que estaban en contra de lo que la palabra está enseñando, entonces siempre es necesario recordar. ¿Y cómo lo hacían en la palabra? A través de cartas de los próceres del Evangelio hacia las iglesias, así como encontramos las cartas de Pablo, cartas que escribe Juan, y podemos así ver más cosas. Ahora yendo, llamémoslo parte por parte, la primera parte, ¿de qué te diste cuenta, por ejemplo, a grandes rasgos de qué se trataba el primer capítulo? Mira, a mí me quedó dando vuelta, bueno, yo creo que va a ser la pregunta que va a abordar a lo largo de todo el libro, pero yo anoté esta pregunta en mis propias palabras. ¿Qué tiene que mostrar Dios para que creas en Él? Esa fue como una pregunta, como a resumen. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que tú de verdad creas que el Hijo es quien muestra total y completamente al Padre? O sea, ¿necesitas que venga un ángel? ¿Necesitas que venga Moisés a decírtelo? ¿Qué estás esperando para convencerte de seguirlo? Claro. De hecho, los tres primeros tópicos que se encuentran en los tres primeros capítulos hacen alusión a, claro, Cristo versus la función real que cumplían los ángeles. Porque Cristo no fue como uno de los ángeles. Claro. En el capítulo 2 nos plantea de por qué entonces Cristo viene como hombre y no en una forma divina en sí misma. Y la otra es como, ya entonces, ¿por qué no es Moisés o alguno de los profetas el que nos anuncia este mensaje en vez de esta encarnación de Dios? Entonces encontramos que, claro, entonces, como ya, ¿a quién te tengo que poner al frente para que lo entiendas? Si ya te puse a Cristo, y Cristo debería ser más que suficiente para ti. Claro. Ahora, ojo, hay que mencionar que estos elementos que se mencionan en la carta, los ángeles, Moisés, bueno, para nosotros son figuras irrelevantes. Me refiero para nosotros, sociedad occidental, siglo XXI. Claro. Pero para el pueblo judío, la figura de Moisés es casi el prócer de la patria, ¿no? La figura de los ángeles es pero elemental.
yo tratando de hacer la similitud entre lo que ellos valoraban versus lo que nosotros valoramos hoy, yo por ejemplo veo movimientos evangélicos en toda Latinoamérica y tal vez como un poco aludiendo a la misma pregunta, yo les diría, ¿de verdad necesitas ver sanidades masivas en vez de creer en el Hijo? ¿De verdad necesitas ver demostraciones de estos llamados apóstoles como Maldonado, Benijín? Bueno, Benijín como que ya poco a poco se está desligando de ese círculo ya, pero en el fondo eso igual muestra cómo nosotros, teniendo toda la libertad de creer y confiar en Cristo, en verdad preferimos rendirle pleitesía a cosas que no son, no sé si más cómodas o que se acomodan más a nuestros gustos. Entonces preferimos lo sensacional o las luces y las chispas en vez de simplemente creer en el Hijo. Claro. Entonces, para el pueblo judío, los ángeles era, wow, es Dios. De ahí que también en la Biblia se mencione tantas veces que ante encuentro con ángeles, algunos personajes de la Biblia casi se ponen a adorarlos. Claro. Porque ellos de verdad creían, esto es Dios. Es que claro, pues ellos portaban de alguna forma la voz de Dios cuando no había nadie más que la pudiera portar. Claro. Porque Dios, claro, usa profetas, usa a Moisés, pero hay oportunidades en las que usa ángeles. Y es la voluntad de Dios en esos momentos usar ángeles, entendiendo que estaba en riesgo, porque Dios en su infinita sabiduría entendía que el riesgo estaba de que iban a haber gente que iba a desfigurar la creencia en ángeles y la va a convertir en una pleitesía a ellos. ¿Eso quiere decir entonces que tenemos que menospreciar toda esta tradición? Así como, ya, olvidémonos de los ángeles, porque los ángeles no sirven para nada. O olvidémonos de la ley, porque la ley mosaica no sirve para absolutamente nada. ¿Será eso lo que plantea el texto, entonces? Recordando quizá un poco a Jesús, él mismo dice que él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces no entiendo cómo los judíos quizás rechazaban quizás esta figura de Jesús como el Mesías, siendo que él vino a cumplir su propia ley y la que practicaban todos ellos. Claro. Yo creo que el sentido de la carta no es decirle tal vez a la iglesia como así que rechacen cualquier señal divina como los ángeles o como los milagros, porque sí pueden provenir de Dios, pero recuerden, son medios que muestran la bendición de Dios. Claro. Igual para redondear la idea, me llama la atención que el versículo 4, después de haber planteado todo, el capítulo 4, después de haber planteado todo esto, les dice, pero recuerden, las promesas de Dios siguen vigentes. Hay algunas que ya se cumplieron y ustedes las vieron en Jesucristo. Entonces, de alguna forma así como, no se hagan los locos. Acá en Cristo ya se cumplieron cosas que les dijeron tanto Moisés como anunciaron los ángeles y nombró la ley y los profetas. Entonces, claro, pues, o sea, ya aquí estaba planteado lo que ellos necesitaban, solo que ellos no querían verlo. ¿Por qué? Porque había una tradición que muchas veces era más fuerte. Hay quienes plantean que, no, ahora como nosotros vivimos por gracia y vivimos en Jesucristo, saquemos todo de la Biblia, saquemos todas las páginas del Antiguo Testamento y leamos del Nuevo Testamento solamente en adelante. Pero yo creo que es muy importante entender de dónde viene el Nuevo Testamento y que está sentado en las bases del Antiguo. Por lo mismo, nos damos cuenta que durante todo el libro va haciendo alusiones a los salmos, sobre todo a los salmos, hace muchas alusiones a los salmos. Hace alusiones al libro de Samuel, al libro de Deuteronomio y Génesis. Y pueden estárseme escapando un montón más de referencias, pero el libro de Hebreos les está recordando esto es lo que ustedes ya tenían. Ahora yo se lo estoy confirmando a través del cumplimiento de mis promesas. Esto es lo que tenían, pero esto no era el fin. Esto era solamente un medio para que ustedes se dieran cuenta de quién es el que está detrás. Efectivamente. Sí. El capítulo 3, con esto yo ya concluyo mi participación de este bloque. Yo también concluí ya. No, pues no me dejé solo. No, pero te estoy escuchando. Efectivamente, al principio se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si desechamos una salvación tan grande? Creo que este texto se ha usado múltiples veces para hablar acerca de que usted debe cuidar su salvación, porque si no la cuida, la va a perder. ¿Ya? Sin meterme en esa discusión, creo que el objetivo de este texto no es precisamente defender ese punto, sino que les está diciendo a los hebreos:
Consideren esto. Dios les habló a través de los ángeles, de los profetas. Dios les ha hablado a través de múltiples señales, ¿ya? Si ustedes no le ponen atención al verdadero punto central del mensaje, ¿cómo van a escapar? Creo que esa es la pregunta central y que se liga con la pregunta que yo había hecho al principio. ¿Qué tiene que mostrarte Dios para que creas finalmente en Él? ¿Qué necesitas ver? Así es. Finalmente, ya para dejarnos en continuará para la próxima semana. Claro, porque seguimos después con esto. Claro, el capítulo 3, de hecho, resalta esta idea al decir no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta palabra se repite varias veces. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Uno podría pensar, pero es que, porque al principio dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron en el desierto, cuando sus padres me probaron. Uno puede pensar, pero es que fueron nuestros padres los que desobedecieron. Sin embargo, después vuelve a repetir la misma frase. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como cuando lo provocaron. Entonces dijeron, pero es que nosotros no lo vamos a provocar. Lo vuelve a repetir por última vez y ahí ya no dice ni la frase de los padres ni de la provocación. Dicen, oye, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Aludiendo a que, ¿cuál es la principal, finalmente, cuál será la principal barrera que nos impide conocer o acercarnos más a Dios? Yo creo que no es ni la rebeldía de nuestros padres, ni es el contexto en el que nos podamos encontrar, es el corazón. Exacto. Es el corazón el que nos impide acercarnos más al Señor. Genial. Entonces acá dejamos un gran continuará. Ta, 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 ta. Martin Luther King Jr. Yo creo que todos hemos escuchado sobre Martin Luther King Jr. Una famosa frase, I have a dream, o yo tengo un sueño. ¿Quién fue Martin Luther King? Quizás alguien podría aportarnos con algo que sepa. Yo sé que fue un pastor norteamericano. Nació en Norteamérica, ¿no? Exactamente, Estados Unidos. Estados Unidos de América. Un pastor bautista y también un activista que luchaba por los derechos de la gente afroamericana. Como los conocemos comúnmente, el nombre más coloquial es de la gente negra. Entre ellos se llaman así y es muy ofensivo cuando alguien blanco los llama así. Él luchó no solamente por los derechos, sino luchó contra la discriminación de estas personas. Rara era la situación porque en Estados Unidos la gente afroamericana no tenía derecho a casi nada. No tenían derecho a voto, no tenían opinión. Era muy natural que existieran lugares exclusivos para blancos que no permitían el ingreso de negros, así como playas, barberías y restaurantes. Y así como un montón de lugares más donde había una exclusividad para las personas. ¿Qué hizo Martin Luther King? Él fue un activista pacífico que organizó paralizaciones y marchas e incluso un boicot al sistema de autobuses de ese tiempo. ¿Para qué? Para que la gente de color, la gente negra, tuviera derecho a poder votar, tuvieran los mismos derechos civiles que tenían todos los otros demás ciudadanos y no ser discriminados simplemente por su color de piel. Es un ejemplo a seguir como pastor y como activista. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante, que es la siguiente. ¿Tiene sentido involucrarse, siendo cristianos, en activismo social? ¿Qué opina Jonathan en el micrófono 1? Si hablamos de poder, si es que puede involucrarse en activismo social. Yo creo que tal vez no, el activismo social, si hay algo de lo que nos causa conflicto, puede ser, es el hecho de que para algunas personas o haces esto o no eres cristiano. Y si no lo haces, entonces no has entendido el evangelio, no has comprendido la fe cristiana. Creo, sin embargo, que de una u otra manera, nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad
dice lo que nosotros profesamos acerca de Dios. ¿A qué voy con esto? Martin Luther King creo que perfectamente pudo haber sido activista sin ser cristiano. Exacto. De hecho, o sea, hay otros personajes en ese mismo periodo. Está Malcolm X, el mismo Muhammad Ali, quien, si no me equivoco, se negó a ir a la guerra de Vietnam, si no me equivoco, en el periodo en el que estaban reclutando gente de color, gente negra, para ir precisamente a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un pastor bautista haciendo activismo de un no creyente o alguien que profesa cualquier otra fe diferente a la fe cristiana haciendo activismo? Por fuera podría parecer que nada, pero pasa que el doctor Martin Luther King, lo que él creía acerca de Dios y acerca de que su muerte nos había hecho dignos delante de Dios en la cruz, le llevaba a tener un fundamento más fuerte acerca de, entonces, ¿por qué hay que abolir la discriminación contra los negros? Porque, por ejemplo, un ejemplo muy práctico de la vida cotidiana. Para el pueblo cristiano no es difícil hablar de la dignidad del hombre, porque eso, de hecho, eso es fácilmente defendible desde la Biblia, ¿ya? La misma Biblia que es rechazada por la gente no creyente. Tú puedes defender eso desde la Biblia, desde el mismo Génesis, cuando dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Una persona no creyente también puede creer que el ser humano es digno, pero para poder hacer esa afirmación necesita de todos modos una verdad que trascienda lo material, o sea, una verdad que esté fundamentada finalmente en Dios para defender su punto de vista. Me ha pasado muchas veces que hablando con gente no cristiana yo les planteamos precisamente el tema de la dignidad humana y siempre quedamos en un punto muerto, porque yo les digo, pero ¿por qué crees que el ser humano es digno? Para mí como cristiano es fácil, Dios lo hizo y listo. Para ti, ¿por qué crees que el ser humano es digno? Porque es digno. Es digno porque es digno. Es digno porque es digno. Claro, sí porque sí. Claro. Eso no tiene finalmente un asidero. Y yo creo que finalmente esa gente en verdad tiene temor de hablar de una justicia superior y prefiere decir el sí porque sí. Entonces, recapitulando, creo que en términos concretos uno desde afuera podría ver que no hay diferencia. Pero creo que alguien que ha creído en Cristo, ese tipo de demandas y de causas tiene un fundamento sólido, por sobre quienes no lo hacen. Con esto no estoy diciendo que la lucha de ellos no sea válida, no, para nada. Yo lo que estoy diciendo es que quienes lo hacen sin creer en Dios, sin darse cuenta, ellos están persiguiendo a Dios. Claro. Y aún no lo racionalizan. Claro, porque ahí se entiende el concepto de la dignidad humana. Y ahí es donde como cristianos tenemos que hacer una gran diferencia entre dos tópicos. Uno que es el bien común, relacionado esto al bienestar social y al bienestar de la comunidad, y algo que nosotros perseguimos fervientemente siempre, que es la salvación. Y que eso está fundamentado en algo que es la fe. Ahora, estos dos puntos tienen que de alguna forma juntarse para poder entender que, claro, un ser humano que Dios lo hace digno, tiene que tener un bien común, que es una justicia social, acá en la tierra. Y así empezamos a entender de que de grupos no cristianos empiezan a surgir las luchas que los cristianos ya deberían haber levantado. Ejemplo de esto, la marcha del 8M en contra de la violencia y la segregación social hacia las mujeres, la marcha contra los sistemas de previsión injustos que tenemos en el país y que mucha gente, siendo cristiana, ha levantado su voz contra eso, pero esta lucha no surge de cristianos para la sociedad. Temas sociales, como todas las reformas que se quieren hacer en nuestro país en la actualidad, y vemos que todas esas cosas, incluso la lucha contra el cambio climático, la lucha medioambiental, que es para frenar el desarrollo de grandes empresas que dañan el medio ambiente. Pero nos damos cuenta de que si vamos a los orígenes de eso, ¿quiénes fueron los que idearon todo esto? Gente no cristiana. ¿Los cristianos deberían haberse involucrado? Yo opino que sí, desde un principio. Pero, ¿qué esperamos? No esperamos, o sea, esperamos mucho tiempo para darnos cuenta, claro, la Biblia nos dice, en el tema medioambiental,
que nosotros estamos administrando esta tierra. No para destruirla, sino que para que a través de la gloria de ella se muestre la gloria de Dios. No adorando a la tierra, sino que adorando al Dios que hizo todas las cosas. Como vemos, por ejemplo, cuando Cristo habla sobre mujeres y después los siguientes seguidores de él replican estas ideas de que las mujeres tienen la dignidad que se merecen porque Cristo murió tanto por los hombres como por las mujeres, y nos damos cuenta de que tienen que surgir movimientos como Ni Una Menos para que se pueda visibilizar que existe violencia hacia la mujer, que existe discriminación hacia la mujer. Entonces ahí es cuando yo me planteo 3 puntos que deberían ser como las directrices para pensar en este activismo. ¿Está de verdad siendo cristiano en su base? Y estos 3 puntos que yo pensaba es, el primero, un propósito. Esto tiene que tener un fundamento bíblico, una base. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo y cómo lo vas a lograr? Segundo, que esto glorifique a Dios. O sea, si todo lo que tú estás haciendo no es para la gloria de Dios, olvídalo. Porque no está siendo útil, la verdad. Y tercero, que ame al prójimo. Porque la palabra no separa el amar a Dios del amar al prójimo. Porque dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, si alguno de estos 3 puntos desaparece de esta fórmula para hablar de activismo cristiano, la verdad no estás haciendo activismo que glorifique a Dios, sino que estás haciendo algo que simplemente te glorifica a ti o alguna ideología o movimiento en particular. En este punto igual quiero mencionar algo. Ya, discrepo un poco contigo en el momento de... Qué terrible. Momento de, claro, no puede ser. En el momento de plantear que estos movimientos nos surgen desde el pueblo cristiano. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, no hay manera de saberlo, creo yo. Lo más fácil de ver es que no, ¿ya? Pero entiendo a lo que vas. Me refiero, uno no ve a las iglesias tan preocupadas de estos temas como si lo están de otros. Por ejemplo, la reputación. Yo creo que es algo que a la iglesia evangélica chilena le preocupa demasiado. O sea, la reputación de... Yo creo, por ejemplo, cuando salió todo el tema del obispo Durán, que estaba la iglesia evangélica expectante, ¿no? Pero ese no era un problema social, era un problema como de reputación. Claro. Por otra parte, creo que igual estas acciones deben surgir de corazones voluntariamente, así como lo vimos la semana pasada con lo de Filemón, que Pablo esperaba que Filemón de su corazón nacieran las iniciativas. En lo que sí estoy total y completamente de acuerdo es en el hecho de que independiente si la iglesia como institución no está presente, creo que hay personas que a lo largo de las edades se han involucrado en estas áreas. Sin ir más lejos, y capaz que nos llevan las piedras, pero el movimiento feminista en su origen, años 60, años 50, sea porque la religión predominante era la protestante o no, parte precisamente de círculos protestantes, precisamente. Creo que eso entonces nos debería llevar a reflexionar en otra cosa. Puede ser que uno no esté de acuerdo con los medios o las maneras en las que existen estas movilizaciones, pero creo que hay algo más importante detrás, que es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje detrás? Si bien hay movimientos sociales que para hermanos pueden ser muy chocantes, creo que en esos momentos tenemos que orar precisamente para que el Señor nos muestre creo que hay algo más importante detrás de esta manifestación. Creo que hay un sufrimiento tal vez, o que hay una pérdida tal vez, o hay tristeza, pena y dolor por una injusticia que existe. Claro. ¿No? Y creo que de esa manera tal vez nosotros no nos vamos a involucrar en activismo cristiano, en activismo social, pero sí vamos a poder apoyar a nuestros hermanos que sí lo hacen. Claro. Y vamos a poder, más que aportillarle su punto de vista, comprender sus motivos
y de una u otra manera tal vez ayudar. Eso en verdad sí, para plantearía. Ir como ya concluyendo esta idea, me quedo con algo que fue una de las frases que dijo Martin Luther King, que la voy a parafrasear, la verdad, porque no la encontré así como textual, encontré como citas a esta frase. Cuando él luchaba por el activismo, por el cambio social, él dijo que ha logrado ver la gloria de Dios cuando él estaba como en este punto más alto de su activismo, cuando llegó como a lograr lo que él estaba luchando, ver cómo la gloria de Dios se veía manifestada en todo lo que él estaba haciendo. Entonces ahí nos damos cuenta que su lucha era, finalmente, no solamente una justicia social, no solamente un activismo, sino que era buscar la gloria de Dios en esto. ¿Hay algo más detrás de esa frase? Con eso yo ya también ya concluyo. Tú sabes que cuando él dijo eso, él en verdad estaba aludiendo a este pasaje donde Moisés sube al monte Sinaí y ve la tierra prometida. Sí, y Luther King, cuando dice eso, veo la gloria de Dios, él también le dice a los hermanos, yo sé que no la voy a poder poseer, yo sé que no la voy a entrar a ver. Y al día siguiente lo mataron. Se puso como la piel de gallina. Sí, pues fuerte. Entonces, ojo que también cuando hablamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios va a significar que nosotros vamos a trabajar, pero que no necesariamente vamos a cosechar nosotros, sino que otros tal vez van a disfrutar. Eso. Sí, importante, nos gustaría escuchar sus opiniones, así como si quieren aportar algo a este tema, que lo puedan escribir como comentario, si bien sea en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde nos puedan hacer llegar estos comentarios. Para nosotros sería súper agradable y también podríamos conversar de esto al principio del próximo capítulo. Así que nos gustaría escucharlo. Yo creo que Jonathan también. Sí, por favor. En los mismos comentarios de YouTube nos hacen llegar ahí preguntas. Aprovechamos de mandar saludos a todos quienes nos escuchan en distintas partes de Chile. Nos escuchan desde Paine, cerca de Constitución nos escuchan. Lago Ranco. Suecia, mi tía. Ahí está. Lago Ranco, Suecia. Mi tía, claro, sí. Claro, Chillán, también nos escucha gente de Chillán. Y de acá de la quinta región donde somos nosotros también nos escuchó. Les agradecemos enormemente su apoyo a esta iniciativa. Y parece que eso es todo por hoy. Sí, eso sería todo. También agradecer que si en algo cometimos algún error, también lo hagan llegar como un comentario, y si tienen algún aporte que hacer a lo que estamos haciendo, agradecidos. Con esto estaríamos entonces. Ignacio, ¿algo más que decir? No, solamente algún dato interesante para hacer durante esta cuarentena, o todavía no cuarentena. Vean la película Selma, que cuenta la vida de Martin Luther King, bastante entretenido. ¿Dónde podemos encontrar esa película? ¿Cómo se llama? Selma. SELMA. En cualquier Netflix, plataforma legal o ilegal de películas. Ahí eso es criterio de ustedes. Ya, entonces muchas gracias por escucharnos y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. O sea, no nos vemos, pero nos escuchamos. Hasta la próxima entonces. Que Dios les bendiga. Adiós. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico, que se convirtió en un podcast. Los chicos de la congregación hablan sobre Biblia.